Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la captura de Machete y lo que ha destapado en República Dominicana, lo fácil que es conseguir documentos falsos. Sí, señor, la cédula carísima esa que salió, ¿verdad? Sí, Entonces, la cédula inteligente. E inviolable. Ajá. Entonces, lo fácil que es que se pongan de acuerdo dos cómplices, una empresa corrupta y funcionarios y legisladores para robarle al Estado, y lo difícil que es el régimen de consecuencias, el caso Odebrecht. Sí, señor, el caso Odebrecht, que está en su fase preliminar y que durante estos últimos días hemos estado escuchando la acusación del Ministerio Público con unas que otras declaraciones de Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, que ya vamos a ver. Sí, señor. También, obviamente, la situación de Venezuela, Claro que sí, que nos atañe a todos, y los precedentes que se están sentando, algunos buenos, pero otros muy preocupantes. Vamos a hablar sobre lo que está pasando en Venezuela y sobre ese tema también viene la décima. Sí, señor. Un pie forzado, peor que la enfermedad. Pues con este contenido regresamos de inmediato. Esta misma semana. Esta misma semana. Todos recordamos la maravilla de cédula que se nos dijo que sería la que tenemos hoy día, inteligente, inviolable, una maravilla. Y resulta que con el régimen de corrupción que hay aquí, todo el que quiere puede ser Jack el Destripador y llega aquí y en 5 minutos tiene cédula, pasaporte, licencia de conducir, todo lo que quiera. Bueno, ese fue el caso de Julián Alberto Jiménez, alias Machete, uno de los criminales más buscados en Colombia, uno de los 3 criminales más buscados de Colombia, porque se le señala por la comisión de más de 40 asesinatos como cabecilla de una red de sicariato y narcotráfico. Sí, señor. Entonces, en una operación conjunta de la Interpol con autoridades colombianas y autoridades dominicanas, ubicaron a este personaje y estaba aquí viviendo como un rey en Punta Cana, en una villa de lujo, y resulta que cuando lo detienen le ocupan pasaporte dominicano, cédula dominicana, licencia dominicana, con un nombre falso, pero con los documentos no eran falsos, eran oficiales. David José Mateo. Exactamente. Dominicano. Dominicano. Sí, entonces, fíjense bien, cuando un individuo así llega aquí y se hace de todos los documentos, ¿a quién conocía aquí? ¿Quién lo protegió? ¿Quiénes eran sus contactos? O viene aquí un colombiano o un puertorriqueño o cualquiera e inmediatamente encuentra quién le hace una cédula falsa. Son contactos que tiene aquí. ¿Y con quiénes será? Con gente que está lejos de la autoridad. Entonces, señores, a José David Figueroa Agosto no solamente le dieron cédula, pasaporte, licencia. Varias, porque él tenía varias cédulas con varias identidades distintas. Exactamente. La que más usaba era de Cristian Martínez. Sino que además le dieron 2 carnets del DNI y una pistola del DNI. Entonces, ahora es que se va a descubrir la fórmula del agua tibia averiguando esto. No, hombre, no. Bueno, justamente cuando el caso de Figueroa Agosto, nadie nunca fue sometido por eso. A pesar de que Sobeida Félix dijo quién le dio la cédula y la pistola. Sí. Digo, perdón, los carnets y la pistola. Exactamente, las identificaciones, pero nunca nadie fue sometido por eso. Ahora, por lo menos, el presidente de la Junta Central Electoral actual dispuso una investigación y rápidamente dieron con unos nombres. Bueno, esa comisión identificó como Alba Elizabeth Vázquez Curiel, Sewis Ostades Ledesma Gornel y Yaniris Johanny Pérez de Oleo como las personas que en la Oficialía Civil de Santo Domingo Este dieron esos documentos, esa cédula a Machete. Y el proceso le tomó 1 hora. Ellos identificaron que ese individuo solicitó esa cédula con un acta de nacimiento, solicitando un acta de nacimiento por métodos fraudulentos,
una de las imputadas admitió que le dieron 1,000 pesos para eso, para que hiciera ese proceso rápido. La Junta Central Electoral confirmó que se violaron los procedimientos para otorgarle esa acta de nacimiento para que pudiera sacar la cédula, porque simplemente en el proceso regular, normal, toma una semana que te validen el acta de nacimiento. Eso es a un dominicano decente que cumpla las leyes. Exactamente. Eso no para capos, ¿no? Para una investigación. Pero a él se lo dieron en 1 hora y le costó 1,000 pesos, que fue lo que le pagaron a una oficial del Estado Civil para que agilizara ese proceso. Porque indigna la facilidad y rapidez con la que viene un criminal extranjero aquí y consigue todos los documentos. Pero indigna también lo que tiene que pasar un dominicano honrado que se la ponen en China para sacar esos documentos. Claro. Entonces, ese contraste todo el mundo sabe a qué se debe. Pero vamos a ver. Cuando Zobeida Félix fue detenida en Puerto Rico y entregada a la justicia dominicana, ella vino y por instrucciones parece que de Figueroa Agosto negoció con el Ministerio Público para que pidiera una pena más suave para ella. Y el Ministerio Público negoció. Ella le dio la información, parece que Figueroa Agosto le dijo, diles lo que ellos no quieren oír. Es decir, comienza a tocarle puntos, fly que le piquen cerca, en los pies, ¿verdad? Entonces ella dijo que el general le dio los 2 carnets del DNI y la pistola del DNI a José David Figueroa Agosto. A pistola. Y dijo también de los sobres con cientos de miles de dólares que le daba en aporte de campaña a aliados del gobierno. A eso iba. Ella dijo que a Miguel Vargas, y dijo que fueron 2 ocasiones y en cada ocasión un sobre de $300,000. Y dijo en qué dirección fue, quiénes estaban presentes, a qué hora, ¿verdad? Entonces... Pero hasta ahí no llegó la investigación del Ministerio Público. A partir de ese momento, entonces la declaración firmada que ella hizo dando todos esos datos se perdió. El fiscal era Mocoso Segarra. Es decir, esos fly le picaban en los pies al poder, y se perdió. Entonces, vamos a ver si esto lo van a averiguar. Porque con lo de Figueroa Agosto y con lo de este machete, sucede lo que sucede con Odebrecht. Y ese es el tema que vamos a tratar en el próximo segmento. ¿Por qué no podemos estar esperando una condena en el caso de Odebrecht? Ahí le van a buscar un bajadero a todo el mundo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Odebrecht. Esta misma semana. Esta semana ha iniciado el proceso de la presentación de la acusación por parte del Ministerio Público en el caso Odebrecht. El juez Francisco Ortega dispuso 5 días para que el Ministerio Público agote todos los elementos de prueba que quiere presentar contra los acusados, y luego los acusados tendrán igual tiempo, 5 días, para rebatir las acusaciones del Ministerio Público. El procurador Jean Alain Rodríguez ha afirmado que tienen pruebas suficientes contra los imputados para que sean enviados a un juicio de fondo. Vamos a ver lo que dijo el procurador. Con un expediente verdaderamente contundente, más de 1.700 pruebas, gente que no puede justificar su patrimonio y gente que no hay forma que pueda decir que es inocente y salirse de este caso. Espero que hayan escuchado con mucha atención lo que dijo el procurador, porque fíjense en este detallito. Él dice que tiene 1.700 pruebas, ¿verdad?, contra los imputados, y que eso garantiza que habrá condena, porque dice él que no tienen manera de justificar sus fortunas. ¿En qué quedamos? ¿Van a ser condenados porque hay pruebas o porque no pueden justificar su fortuna? ¿Por cuál de las dos? Sí. Observen una cosa. La ley
dispone que el funcionario, la presunción de inocencia a la que tiene derecho todo imputado no es para los funcionarios públicos, porque estos son los que tienen que demostrar que sus bienes son bien habidos. Sí, no hay que demostrarle que se robaron nada. Simplemente, ¿de dónde usted sacó todo esto? Justifíquelo. Y es tanto dinero que nadie los va a poder justificar. Ahora bien, ¿y si es sobre esa base que él espera la condena? ¿Qué es lo que ha hecho durante 2 años con una investigación? Claro. Es decir, si son ellos los que tienen que demostrar su inocencia. Exacto. No, el origen de su fortuna. Exacto. Porque aquí hay una tarea fundamental y es probar que recibieron soborno. Entonces, fíjate Entonces, bien. ¿lo van a poder probar? Claro, por lo mismo que se perdió la confesión de Zobeida Félix, diciendo quién le dio los carnets y la pistola del DNI a Figueroa Agosto, y a quién le dio $300,000 una vez y otra vez. Asimismo, esta investigación y este proceso no van a tener un final con consecuencias para los que les robaron al Estado Dominicano, que son una empresa corrupta, extranjera, confabulada, con funcionarios y legisladores de la República Dominicana para robarle al Estado. A Odebrecht le buscaron la vuelta hace rato. Ya Odebrecht salió de este proceso en coche. En coche, pero claro, porque que le sabe mucho al gobierno dominicano. Sí, no es que Odebrecht se puso inteligente y el Ministerio Público de aquí bruto. Claro, el Ministerio Público de aquí no hizo lo que ustedes han visto que han estado haciendo el Ministerio Público de Colombia, de Perú y de otros países, que le ha pedido a la justicia de Brasil que los deje interrogar a los jefes de la Odebrecht que están allá imputados, condenados y que negociaron con la justicia de Brasil. ¿Por qué? Porque la investigación de Brasil, que es la que le ha servido al Ministerio Público venezolano, el Ministerio Público brasileño averiguó lo que le interesaba a Brasil, no lo que le interesa a la República Dominicana, ni a Perú, ni a Colombia. Pero Perú y Colombia dijeron entonces, queremos interrogarlos nosotros. Y los interrogaron y dijeron. Y mira, dijeron todo. Excúsame, entonces, ¿por qué el Ministerio Público Dominicano no se interesó en averiguar lo de aquí, interrogando a esa gente, que lo puede hacer hasta por Skype? Porque eso se viene usando en la justicia dominicana. Se hacen interrogatorios por videoconferencia. Incluso en audiencia. En audiencia. A eso que estoy diciendo, en audiencia. Sí. Dime tú, desde el despacho de la Procuraduría, si no pueden hacerlo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que por lo mismo, porque no quieren saber, resulta que el Ministerio Público y después la Cámara de Cuentas decían que no querían averiguar cuánto se había robado los Odebrecht, hacían una auditoría de las obras. Y solo con mucha presión, porque era tan evidente y tan descarado que no querían hacer auditoría, finalmente dijeron que lo iban a hacer, pero con tanta rapidez que ya el juicio había comenzado. Entonces ya eso no se puede incorporar al expediente. Cuando ellos averiguan cuánto se robaron, si es que lo quieren averiguar, sí, que algún día ya eso no puede figurar. No se han entregado todavía. Ya eso no puede figurar en el juicio. Pero óyeme algo, mira qué tan importante es lo que tú estás mencionando, que justo en las audiencias de esta semana, que el Ministerio Público se concentró en presentar la acusación, sobre todo contra Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, a los que señala como los cabecillas de la organización para la distribución de los sobornos. Víctor Díaz Rúa presentó, y lo presentó a la prensa, unas certificaciones de que él no tiene cuentas de banco en Antigua, como afirmó uno de los ejecutivos de Odebrecht en las confesiones premiadas, en las delaciones premiadas que se enviaron a la República Dominicana. Entonces él muestra esas certificaciones y ya esa certificación contra lo que dice un papel que vino desde Brasil, pero que eso no lo va a poder responder el ejecutivo que dijo eso. Entonces no va a entrevistarle el Ministerio Público a los ejecutivos de Odebrecht que estuvieron aquí en ese momento, que fueron los que confiesan que entregaron los dineros, que hicieron las transferencias, que depositaron los fondos. El gobierno no puede, la justicia dominicana no puede tocar con el pétalo de una rosa a ningún ejecutivo de Odebrecht, porque entonces dicen,
Hablan. Le saben demasiado a Hablan. este gobierno. Pero mira, han pasado cosas interesantes esta semana en la sala de audiencia. Por ejemplo, Ángel Rondón se destapa diciendo que él está dispuesto a hacer un acuerdo con el Ministerio Público. Lo primero es que si tú eres inocente, ¿para qué tú tienes que hacer un acuerdo? Sí. Si tú eres inocente, tú no tienes que hacer un acuerdo. Él fue de más nada. lejos. Él dijo que debieron haberlo llamado a él, no tenían que molestar a más nadie, porque él daba las informaciones. Claro. Claro, Ahora, con una condición. Sí. Él no devuelve un chele. no, porque él todavía sigue sosteniendo que todo el dinero que él recibió de Odebrecht era por concepto de sus honorarios. Lo que pasa es que es la misma empresa Odebrecht la que ha admitido que pagó $92 millones en sobornos para obtener obras en República Dominicana. Y aunque ellos quisieran borrar y desaparecer esa declaración que dio Odebrecht al Departamento de los Estados Unidos, no desaparece. Tal y como tú observaste, primero, si todo lo que recibió fueron honorarios muy legales, ¿para qué quiere hacer una investigación? Perdón, una acuerdo. negociación, un acuerdo. ¿Para qué? Nada, él es inocente. Lo segundo es, ese alegato de que no, eso eran mis honorarios, 94 millones de dólares de honorarios, que él dice que nada más fueron 79. Entonces, si esos fueron sus honorarios, ¿para qué hacer acuerdo? Ahora, lo que sucede es que en una justicia de verdad, ese alegato tan flojo de que no, eso me lo dieron por honorario, no para sobornar. Eso, primero, no lo cree nadie, y mucho menos un tribunal. El hecho de que él lo diga, eso lo dice él. Si solamente se condenara a los que confiesan, las cárceles estuvieran vacías. Claro. Pero es un poco de su gestión pantera también, ¿eh? Porque no, ahí es que vamos. Si quieren, yo hablo. O sea, eso es. Si quieren, yo hablo, ¿eh? Entonces, yo puedo hablar. Fíjate bien la estrategia. Claro. Tanto de él como de Víctor Díaz Rúa. Él dice, yo puedo negociar. Eso es meterle un susto muy grande al gobierno. Oh, claro. Yo puedo hablar, Sí, yo puedo si negociar. quieren que hablen, yo hablo. Ok, esa es una. Y Víctor Díaz Rúa, ¿qué dice? Dice, pero aquí hay gente que admitió que le dieron el dinero y no está en el expediente. Refiriéndose sin duda alguna a Temístocles Temístocles Montaz, que publicó un comunicado diciendo cuando lo imputaron que él Sí. recibió fondos para las campañas tanto de Leonel como de Danilo, Exactamente, del partido. Del Para la partido. campaña del partido. por parte de Ángel Rondón. Y dijo cuándo y todo. Sí. Y que se lo entregó a Ángel Rondón. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Temístocles Montaz en ese momento? Si me imputan a mí, van a caer los que estamos para arriba. Su gestión pantera. Claro. Entonces. Y oh sorpresa, fuera del expediente, inmediatamente. Inmediatamente. Oh, El día que lo dijo, que fue un domingo, Reinaldo Pared fue como 3 veces consecutivas a la cárcel a verlo. Entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía. La bomba, la granada que él tiró explotó. pero claro que explotó. Entonces, fuera del expediente. Bueno, pues Víctor Díaz Rúa tira otra granada ahora en audiencia. Entonces, lo mismo, él dice, todo el dinero lo recibí yo, pero fue para el partido. En mi condición de secretario de Finanzas. De Finanzas, que del lo era. PLD. Entonces, ¿qué consecuencia puede tener eso? Si él recibió ese dinero para el partido como secretario de Finanzas del partido, pues entonces tendrían que llamar al secretario general y al presidente del partido. Obviamente. Porque entonces, si fue el partido, entonces él está diciendo, yo se lo entregué al partido, y si nos vamos por ahí, yo no soy el único. No. Entonces, eso no tiene ningún propósito de decir la verdad. El propósito es, si me atacan, digo, así que sáquenme de aquí. Claro. Eso Ahora, es todo, y eso es lo único que se puede esperar de una justicia estructurada. Aquí hizo una reforma constitucional. Por cierto, los que ahora dicen que defienden la Constitución, el guardián de la Constitución, ataca de nuevo. Bueno, mira. Esos que dicen que están defendiendo la institucionalidad, la Constitución, con el asunto de una reforma para la reelección, hicieron esa reforma. Leonel Fernández hizo esa reforma de 2010 con 2 propósitos claros. Quitarse el nunca jamás para poder seguir como sigue, aspirando a gobernar para siempre, y para poner el control de la justicia en su puño.
Para eso se hizo esa constitución. Entonces dicen que están defendiendo la constitución frente a uno que la quiere reformar otra vez para quedarse. Y lo que tenemos es uno que lleva 2 periodos consecutivos y quiere 3, como mínimo. Y otro que tuvo 3 y quiere no 4, ¿no? Él tiene un plan de que hasta del 2044, sí. Pero que ya el hijo, porque tenemos hasta dinastía, ya el hijo dijo a un grupo de dirigentes del partido que hablaran con él y recordó una frase bíblica, que la mejor manera de llegar al Padre es a través del hijo. Es a través del hijo. Por favor, mira, ahora falta ver. Y están aspirando a gobernar el Padre, el Hijo. Nada más falta el Espíritu Santo. No, la Espíritu Santo. La Espíritu. Está ahí también. La Virgen María. Bueno, pues mira, falta por ver ahora en la acusación del Ministerio Público los demás imputados. Chu Vázquez, Andrés Bautista, sí. Tommy Galán y los demás que están incluidos en la acusación y cuáles son los elementos probatorios que mostrará el Ministerio Público en su acusación. Esto ocurrirá la próxima semana, también el tiempo que ha dispuesto el juez Francisco Ortega para que los imputados entonces se defiendan de estas acusaciones del Ministerio Público, por lo que podríamos ya tener dentro de un par de semanas probablemente la decisión del juez de si irán a juicio de fondo, si irán todos, si irán algunos o si no va ninguno, porque sí, todo es posible. Claro, sobre todo que dejaron las auditorías de las obras para después de que comenzara el juicio. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con una situación que nos debe interesar porque nos afecta a todos. Venezuela y los precedentes que se están sentando, algunos positivos y algunos definitivamente negativos. Esta misma semana. La situación del pueblo venezolano es penosa. Es penosa. Qué situación tan terrible. Entre dos aguas. Hoy con 2 presidentes. Que están contaminadas las dos. Primero tienen una dictadura. Porque tienen a un Nicolás Maduro que gobierna dictatorialmente. Pero que además está en el poder porque ha ganado elecciones controladas por él mismo. Claro. Pero además ha llevado a Venezuela a una situación de deterioro tan extrema que ese control del órgano electoral ni siquiera le sirvió para evitar una derrota a manos de la oposición en las elecciones congresuales. Y luego él mismo disuelve esa Asamblea Nacional que ganó la oposición. Y cuando le ganan el poder legislativo, lo desbarata. Lo desbarata y pone otra cosa controlada por él. De manera que Nicolás Maduro real y efectivamente es ilegítimo. Y es un dictador. Pero además un dictador que ha llevado a Venezuela no solamente a la represión, la ha llevado al hambre y a la desesperación. Señores, un diabético en Venezuela se muere porque no hay insulina. Se muere. Pero óyeme, un hipertenso se muere porque no hay medicina. Un niño de una infección se muere porque no hay antibióticos. Pero además, óyeme, el venezolano promedio ha perdido 40 libras en los últimos 5 años. Y hay, además, que para el que está gordo no es problema, pero para el que no es gordo es morirse de inanición. No, porque no es bueno rebajar de hambre. Sí, claro. Pero además, gente. Y ya para terminar de describir la situación con algo muy gráfico, muchos venezolanos buscando algo que comer en los zafacones de basura. Y no estoy hablando de los indigentes que había antes. Es que a la indigencia ha llegado la clase media. Gente que tenía un trabajo estable, pero con la inflación de Venezuela, que el dinero vale... Fue de más de 1.000.000% en el 2018. Hoy el sueldo mínimo en Venezuela equivale a $4.
Exactamente. Si tú transformas esos bolívares en dólares, equivale a $4, el Entonces, sueldo mínimo en Venezuela. No solamente es un dictador, sino que además ha llevado a la ruina al pueblo venezolano. Entonces, como respuesta a este presidente ilegítimo, un señor que se llama Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, sí, que le tocó, digamos que de carambola, porque al que le tocaba asumir la presidencia se tuvo que exiliar por la persecución, sí, por la persecución del régimen. Entonces sube él, que era el siguiente, sí, en el escalafón. Y en medio de esta situación, entonces jura como presidente interino de Venezuela. Bueno, él se autoproclamó. La Constitución de Venezuela, le estuve chequeando, prevé que el presidente de la Asamblea asuma la presidencia en el caso de ausencia del presidente, ¿verdad? Ellos pueden alegar que para ellos está ausente porque ellos no lo reconocen. Porque es ilegítimo, ese es el argumento. Sí, pero entonces la sustitución por parte del presidente de la Asamblea, hay un protocolo, hay unas formalidades que hay que cumplir, no un individuo que se para y dice, mira, desde ahora soy yo. ¿Y qué sucede entonces? Que el gobierno de los Estados Unidos inmediatamente dice, sí, lo reconocemos a él. Ese es el presidente. Bueno, hay que decir que hay un precedente antes. El precedente de antes es que el 10 de enero, en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, sí, por mayoría, se aprobó no reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Entonces, en esa situación, por lo menos para la Organización de Estados Americanos y la mayor parte de los países de América, ese gobierno no era legítimo. El de Nicolás Maduro. Y yo estoy de acuerdo con que no es legítimo. El día antes de la proclamación de Guaidó, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, entonces da un discurso llamando a los venezolanos a tomar acción. Sí. Porque ya había convocada la manifestación del 23 de enero, que fue multitudinaria, apabullante. O sea, los venezolanos realmente se tiraron a las calles pidiendo la salida de Nicolás Maduro. Entonces, mira el precedente. El gobierno de Estados Unidos llama al pueblo, ¿verdad?, a quitar a ese presidente de ahí. Y tú dirías, concho, qué bueno que están apoyando la democracia. El mismo gobierno que se demuestra que el príncipe de Arabia Saudita manda a asesinar en el consulado de Arabia Saudita en Turquía a un periodista que trabaja en Washington, ¿ok? Que lo descuartizan y lo entierran en el jardín. Óigame, y Estados Unidos ha dicho que hay que deslegitimar a ese príncipe. No, Trump lo apoya, porque Estados Unidos le vende armas a Arabia Saudita, que tiene mucho dinero para comprar, entre otros intereses, porque no es lo único tampoco. Entonces, Estados Unidos es defensor de la democracia cuando le conviene y defensor de asesinos cuando le conviene. Siempre ha sido así. Toda la vida entonces, ha sido así. Pero resulta que el precedente que se está sentando es que dicen, bueno, ahora el presidente va a ser Juan Guaidó, y ellos dicen, lo reconocemos de una vez y le vamos a mandar dinero, además, por cierto, una bagatela, $20 millones. Sí, sí. Una bagatela, porque además es barato. Entonces, y él, el señor Guaidó, lo dice como una cosa, ya nos están dando dinero como prueba de que lo reconoce. Entonces, bueno, reúnen la OEA, de los 34 miembros, 16, incluida la República Dominicana, que ha jugado dos caras, reconocen la legitimidad de Juan Guaidó. 18 países, por lo menos hasta ayer, no habían... se mantenían neutrales. Sí, no habían reconocido la legitimidad de Guaidó. Hay que decir que la mayor parte de América ha reconocido a Guaidó. Los que apoyan... No, en la OEA. En la OEA, en la OEA. Lo reconocieron 16, 18 no. Son 34. Bueno, en la votación de la OEA, en la votación sí. de la OEA solo se opusieron Bolivia y Nicaragua. México decidió permanecer neutral. Sí, son muchos, no lo vamos a contar Exacto. uno a uno, pero fue 16 Ahora, a 18. aparte de Bolivia y de Nicaragua, Nicolás Maduro todavía tiene un fuerte aliado que es Rusia. Porque Putin entonces también se pronunció advirtiéndole a Estados Unidos que no podía intervenir en Venezuela. Que sabía lo que estaba haciendo,
cuando ayudó a Trump a ganar en los Estados Unidos. Sí, sí, y no era a favor de los intereses de los Estados Unidos, Sí, sino en contra de los intereses de Estados Unidos. Porque Trump le convenía más que Hillary. Exacto, precisamente. Precisamente. Entonces, ahora bien, esto sienta dos precedentes positivos. El primero es que el pueblo venezolano está tirado a la calle reclamando un cambio. Exacto. Sí. Y ese pueblo merece apoyo, pero merece un apoyo más legítimo del que se le está dando, ¿verdad? Entonces, el segundo precedente positivo es que la comunidad internacional está desconociendo a un gobierno y deslegitimando a un gobierno que se mantiene ganando elecciones porque controla el órgano electoral y no las pierde. Bien, a pesar de todo eso, por la extrema situación de hambre que hay en Venezuela, perdió la Asamblea Nacional y cuando la ganó la oposición, entonces la desbarató. Una dictadura en todas reglas. Bien, pero ¿qué pasa? Que es un buen precedente que se cuestione y se deslegitime a un gobierno que se mantiene con elecciones que controla él mismo. Y es el único Venezuela. ¿Y la República Dominicana? Qué bueno que comenzamos a cuestionar, porque la costumbre es que los organismos internacionales y todos los países van de observadores a unas elecciones y llegan el mismo día o el día antes. Y si no ven que asesinan a 4 votantes en una mesa, dicen, esas elecciones libres completamente. Y le ponen el sello, elecciones honestas y válidas. Bienvenido el nuevo gobierno, que siempre es el mismo anterior. No. Hay que hacer en Venezuela como se debería hacer en cada país. El mundo debería llegar, la comunidad internacional debería llegar a un sistema de consenso en que se observen los procesos electorales desde antes de comenzar. Primero, para saber si hay alguien haciendo campaña fuera de tiempo, tomando ventaja. Supervisando de dónde sale el dinero de la campaña. Supervisando que haya igualdad en el uso de espacio público, de espacio en medios de comunicación, que los gobiernos no hagan propaganda en los medios endiosando la figura del presidente, que siempre es candidato. Claro. Todo eso, para que la comunidad internacional pueda decir, sí, estas elecciones fueron honestas, son válidas, y el presidente que surgió es legítimo. Claro, ahora con la situación en Venezuela, Maduro debe darse cuenta que ya es insostenible. Porque él ha roto relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, pero ¿qué va a hacer? Romper relaciones diplomáticas también con Francia, con Reino Unido, con Italia y con la mitad de América que lo desconoce. Los va a expulsar a todos. O sea, ya él no puede continuar más allá. Tal vez la propuesta que ha hecho España o la postura que ha asumido España, esa es la correcta, pueda ser la salida más beneficiosa para todos, y es, si Maduro no llama a elecciones, ya reconocemos a Guaidó. Obligarlo a que llame a elecciones y que Venezuela pueda salir por la vía democrática de esta situación, pero no pueden ser otra vez unas elecciones donde él controle el órgano electoral. Eso es lo que no puede ocurrir. Sí, la posición de España ha sido la más correcta. La expresó su secretario de Relaciones Exteriores y dijo, la única salida tiene que ser elecciones. Y se puede. Entonces, sí, pero Bolsonaro, Maduro está cerrado, ¿eh? Maduro está cerrado. No, claro, todas las dictador. Declaraciones que le ha dado hasta este momento, el presidente soy yo y todo lo demás es una injerencia. Y de una vez la soberanía. Y la soberanía. Porque la soberanía y el nacionalismo son el arma favorita de dictadores, de asesinos, de torturadores y de los que se roban elecciones también. Todos los dictadores son nacionalistas. Todos. Uno por uno, búsquelo. Todos. Es decir, si los derechos humanos se interesan por las violaciones a esos derechos, inmediatamente, no, este es un país soberano, aquí no puede haber injerencia de ninguna Naciones Unidas, y tratan de desacreditarte a las Naciones Unidas inmediatamente. No. Ese es el órgano más creíble que existe, a pesar de que lo dominan en gran parte las principales potencias, comenzando por Estados Unidos. Pero,
tiene que actuar con legitimidad. Y regularmente actúa con legitimidad. Y no es verdad que está en conspiraciones de que para derribar la soberanía dominicana y nada de eso. Cada vez que hay alguna acción por los derechos humanos, se quiere presentar como que Naciones Unidas nada más se ocupa de las violaciones de derechos humanos en la República Dominicana. Y lo hace con todas las naciones del mundo. Y uno de los países más condenados año por año es Estados Unidos. Así que no es verdad que hay una intenta. Por eso mismo es que Trump varias veces ha amenazado con salirse. Exactamente. Porque lo condenan. Exactamente. Porque lo condenan. Pero ¿quién es Trump? Ese es el árbitro que decide qué gobierno es legítimo y cuál no, y cuál es democrático y cuál es dictatorial. Que no solamente se ha negado a condenar al príncipe de Arabia Saudita, no, es que él ha declarado que está de acuerdo con los métodos de tortura. Entonces está de acuerdo con los regímenes democráticos, porque es él que lo ha dicho. El gran problema para Maduro es que ya no es solamente Estados Unidos. El gran problema para Maduro es que ahora es media América, es Francia, es Reino Unido, es Italia, es medio mundo. Sí, lo que pasa es que la negatividad de este precedente es que es el gobierno de Trump el primero que ha dicho lo reconocemos a Guaidó y además le vamos a dar dinero. Oh, pero espérese ahí, espérese un momentito. Cuando Bolsonaro haga un desastre en Brasil, ¿alguien puede esperar que el gobierno de Estados Unidos va a hacer eso mismo? ¿O lo va a ayudar? Entonces, ¿es Estados Unidos un defensor sincero de la democracia? No lo es. Entonces, más allá de Venezuela, la comunidad internacional tendrá que ponerse de acuerdo. Y lo primero que hay que hacer es aspirar, inmediatamente actuar. Y tome el tiempo que tome, tenemos que llegar a un estado de la comunidad internacional en que todas las elecciones tengan una observación temprana y que se declare ilegítimo a todo el que use los recursos y controle los tribunales electorales para eternizarse en el poder. Como acabamos de ver aquí, a un expresidente de la Junta y un expresidente del Tribunal Superior Electoral haciendo causa común, ya no con un partido, no, sino como una tendencia de un partido y además de manera pugnaz. Eso sí. Entonces, después de eso todo encaja. Exactamente. Todo cuadra. Exactamente. Todas esas decisiones ahora se entienden. Bueno, pues esa es la situación. Qué pena lo que está pasando el pueblo venezolano. Merece salir de Maduro, merece salir de esa dictadura. Tiene que salir de esa dictadura. Pero la verdad es que la mejor ayuda no es un gobierno que apoya asesinos, que apoya a otros dictadores, los que no le convienen, y quiere presentarse como el policía de la democracia del mundo. No es verdad. Y por tanto, la comunidad internacional tiene que ser el árbitro y no Estados Unidos. Vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a decirlo en décimas. Esta misma semana. Esta misma semana. Qué drama el de Venezuela. Entre Maduro y Guaidó, ilegítimos los dos, cada cual hinca su espuela. La situación desconsuela a toda esa sociedad. Ve toda la humanidad a ese pueblo bajo asedio y quieren darle un remedio igual que la enfermedad. Maduro está en el poder como fruto de elecciones que se hacen bajo presiones que él no duda en imponer. El mundo ha podido ver cómo su incapacidad causa gran calamidad y a la angustia y sufrimiento quieren darle un tratamiento igual que la enfermedad. Guaidó se autoproclamó, él solito, de repente, y Trump inmediatamente vino y lo legitimó. En la OEA presionó, consiguió que la mitad en franca docilidad diera a Guaidó validez, pero ese remedio es igual que la enfermedad.
si el concierto de naciones ha de ser justo y decente, si quiere ser coherente, debe auspiciar elecciones que estén libres de presiones de la actual autoridad y que la comunidad propicie un proceso honesto y no un remedio funesto, igual que la enfermedad. ¿Puede Washington ser juez de los derechos humanos si apoya a tantos tiranos con toda desfachatez? Promotor más de una vez del horror y la maldad, y el colmo, la atrocidad de defender la tortura que utilizan como cura, igual que la enfermedad.